Tengan todos ustedes, enfermeros, miembros de la Orden de la región Callao, y sé que también hay enfermeros de la región Lima. Bienvenidos todos a nuestro Consejo Regional 27 Callao, que el día de hoy va a inaugurar este año con el primer curso que vamos a hacer sobre el segundo curso regional de Enfermería, Gestión del Cuidado de la Persona con heridas y ostomías. El año pasado hicimos el primer curso y ahora continuamos porque es un curso muy novedoso y que ahora inclusive están haciendo de especialidad en las universidades, ¿no? La enfermería se está innovando cada vez más, se está buscando áreas de trabajo, empoderando así a la enfermera para poder ayudar a la persona con heridas y ostomías. Y también ya se están, tengo entendido que en los hospitales de MINSA y de salud, inclusive existe ya consultorio de enfermería donde la enfermera ya tiene una acción muy empoderada, porque ya la enfermera trabaja como consultora de heridas, donde los médicos inclusive le hacen la interconsulta a la enfermera para que pueda ir a ver al paciente que tiene heridas. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos escuchando a las enfermeras cuáles son las necesidades en la capacitación, y por eso que hoy nosotros nos hemos visto en la necesidad de hacer un segundo curso regional de enfermería en lo que es heridas y ostomías. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a empezar ya con el curso, no antes invitarle a mi decana, a la doctora Rosario Gutiérrez, quien va a inaugurar el curso. Muchas gracias. Gracias también al comité directivo del Consejo Regional 27 Callao, la doctora Anabela Guayo Cabana, secretaria del Consejo Directivo, y a la doctora Aquilina Marcilla, vocal 2 del Consejo Directivo. Este año tenemos muchas metas que alcanzar, y hemos empezado con el pie derecho, como quien dice, porque una de las metas cuando nosotros ingresamos al Consejo Regional 27 Callao, para demostrar, porque no solamente se dice, sino también se demuestra que estamos empoderándonos cada vez más, ¿no?, en cuanto a nuestra visualización ante la sociedad, que enfermería es una profesión que realmente tiene un empoderamiento, vale, ¿no?, es una de las mejores profesiones dentro del equipo de salud. Y ustedes habrán visto que nos decían la doctora, cuando antes nos decían la magíster. Bueno, hoy empezamos el año con el grado de doctora. Entonces, el comité directivo, casi en pleno, ha optado el grado de doctor. Hemos estado muy contentas porque el 6 de febrero sustentamos la tesis y nos aprobaron. Entonces, eso es alcanzar una meta, porque eso lo dijimos nosotros cuando estuvimos postulando. Queremos el empoderamiento de la enfermera. Y nosotros también, el día de hoy, al presentar este curso de gestión del cuidado de las personas con heridas y ostomías, también queremos empoderar a las enfermeras de los hospitales, porque este año, el año de la enfermería, proclamado por la Organización Mundial de la Salud, es un año en que debemos visualizar nuestra profesión en los ámbitos. Yo trabajo, por ejemplo, en la salud pública. La doctora Anabel trabaja en el área hospitalaria, que es hospital nacional. La doctora Aquilina trabaja en el hospital de las Fuerzas Armadas, en la naval. Tenemos a la magíster Alicia Neira, que trabaja en el Hospital del Seguro, y a la doctora, porque también es doctora, y a la magíster Laura Matamoros, de la Universidad del Callao. Entonces estamos en todas las áreas, ¿ve? Estamos cubriendo todas las áreas para poder visibilizar nuestra profesión. Yo los felicito por estar presentes. Yo sé que es difícil, para nosotros también fue muy difícil en los últimos meses por el grado, pero para ustedes es bien difícil salir de una guardia, venir acá
a escuchar las clases, pero está ese cariño, ese amor que le tenemos a la profesión de querer seguir aprendiendo más, ¿no? De querer conocer más cosas y empoderarnos en lo que nosotros hacemos, el cuidado de nuestro paciente. No hay profesión que no crezca si no hay evidencia de lo que hacemos. Y ustedes viniendo a capacitarse van a dar esa evidencia de cuán capaces son ustedes en el espacio donde ustedes se están desarrollando como profesionales. Y eso va a hacer posible que se visualice nuestra profesión como una de las profesiones más importantes dentro del equipo de salud. ¿Sí? Entonces por eso yo las felicito. Y esperando que el día de hoy y el día de mañana sea fructífero para ustedes, porque el equipo se ha esforzado mucho en buscar los ponentes, en buscar las condiciones, los materiales, los equipos para que ustedes puedan estar contentos y que ustedes participen de su colegio, que también digan, bueno, ¿qué hace mi colegio? Bueno, nos capacita, ¿no? Nos capacita, nos da todas las oportunidades para crecer como profesionales y estamos contentos con esta profesión. Entonces venimos y participamos activamente, que eso es lo que nosotros queremos. Y por eso yo los felicito por estar acá, los felicito por capacitarte y los felicito por empoderar nuestra profesión. Por tal razón doy por inaugurado el segundo curso regional de enfermería, gestión del cuidado de personas con heridas y ostomías. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a dar el inicio de esta actividad científica, y para eso vamos a tocar el primer tema que nos corresponde el día de hoy, que es manejo nutricional en pacientes con heridas. Y para mí es un orgullo presentar a, yo considero una compañera de trabajo de la familia Naval. Ella es licenciada en nutrición, Rosemary Jacqueline Herrera Valenzuela, quien les pido que le reciban con fuertes aplausos. Ella trabaja en el Hospital Naval conmigo, yo trabajo en el área de cirugía y siempre nos vemos. Conozco de su capacidad, de su competencia. Ella, al igual, hacemos interconsultas, ella viene a ver a todos los pacientes, ¿no? Para ver cómo está su estado nutricional, qué soporte nutricional le va a dar a nuestros pacientes, si es por vía enteral o vía parenteral. Y es bonito porque también pues aprendemos, todos los días los enfermeros aprendemos, y aprendemos de una forma interdisciplinaria de otras profesiones. Y bueno, agradecemos mucho a Rosemary que está aquí porque nos va a compartir toda su experiencia. Ella es como una personita que va por todo el hospital viendo a sus pacientes que necesitan de soporte nutricional. Recibamos con fuertes aplausos a Rosemary, por favor. Buen día, realmente agradezco a la licenciada Lina por la invitación, al Consejo Regional de Enfermería de la región Callao también por la invitación. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre el soporte nutricional en úlceras por presión, y vamos a tocar varios temas. Como la licenciada Lina ya me mencionó, yo trabajo en la unidad de soporte nutricional artificial dentro del Hospital Naval. Veo pacientes críticos y bueno, también los pacientes que veo, ¿no? Algunos de ellos, por no decir la mayoría de ellos, pues cursa con este problema, ¿no? Lo que son las úlceras por presión. Así que el día de hoy vamos a tocar y vamos a profundizar sobre ese tema. Bueno, algunos puntos claves que vamos a tocar es sobre la desnutrición hospitalaria. Otro punto importante es la Declaración de Cartagena, que quiero compartir con ustedes para que puedan conocer de qué se trata. El proceso de atención nutricional
la terapia especializada nutricional en estos casos y algunas conclusiones. A ver, aquí he puesto dos imágenes, ¿no? Quizás, ¿cuál de las dos les llama más la atención? Quizás la de aquí, ¿verdad? Uy, ya está. ¿Ahí está el puntero? Esta imagen, ¿verdad? Cuando estamos en el ambiente hospitalario, es muy fácil poder visibilizar de pronto un paciente que está con desnutrición, si es que lo vemos así, ¿cierto? Entonces ya, wow, este paciente realmente está con desnutrición y necesita soporte nutricional. Pero si viéramos al paciente así, como muchos de los pacientes que están también en la hospitalización, pues lo vemos y decimos, no, porque parece que está con sobrepeso, que está bien, y no nos hemos percatado que quizás este paciente no se moviliza, que está echado y que tiene muchas comorbilidades más, ¿no? Entonces, algo que es importante es poder detectar la desnutrición de manera oportuna. Y la malnutrición, como lo vamos a ver hoy día, es un problema que no solamente involucra a mi persona como nutricionista o a todos mis colegas como nutricionistas, sino que la malnutrición es un problema que involucra a todo profesional de la salud, ¿no? Y ustedes como licenciados en enfermería, ¿no? Con mucho más razón también, porque están en contacto directo con el paciente. Y son ustedes quienes ven de pronto cuando el paciente llega al hospital, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la desnutrición hospitalaria? Bien, se hizo un estudio sobre desnutrición hospitalaria, que es el estudio más grande que se ha hecho a nivel de Latinoamérica, que es el ELAM, ¿no? En este estudio, que se realizó en el año 2003, participó nuestro país, Perú también, donde se encontró que el 50.2% de los pacientes que ingresan al hospital ya están con desnutrición. Y la otra mitad aparentemente ingresa sin grado de desnutrición, pero su estancia hospitalaria misma puede conducir a que este paciente también termine con un grado de desnutrición hospitalaria, ¿no? Vemos que el 12.6% de estos pacientes ya vienen con una desnutrición grave, como la que vimos en la imagen, y el 37.6% con una desnutrición moderada. Entonces, a raíz de este gran problema de la malnutrición hospitalaria, se ha dado lo que se llama la Declaración de Cartagena, ¿no? Esta Declaración de Cartagena, no sé cuántos de aquí lo han podido escuchar o han oído sobre ella. El año pasado, en el año 2019, en mayo, nos reunimos todos los que formamos parte de la Federación Latinoamericana de Terapia Especializada en Nutrición Enteral y Parenteral de todos los países de Latinoamérica, con la finalidad de poder dar algunos principios y parámetros que se tienen que cumplir para velar y cuidar justamente esto, el derecho del cuidado nutricional y la lucha contra la malnutrición hospitalaria. Y dentro de estos puntos, ¿no?, se encuentran 13 pilares, ¿no? Uno de ellos es alimentar con dignidad a la persona enferma. El segundo es principios y valores éticos en el cuidado nutricional. Fortalecimiento de las redes de nutrición clínica, llamado a la acción internacional, principios éticos, deontológicos y de transparencia de la industria farmacéutica, cultura institucional que valora el cuidado nutricional del paciente, integración de la atención en salud basada en el valor de insumos, el empoderamiento de los pacientes con respecto a valorar su grado de nutrición, promover la investigación nutricional para el óptimo cuidado del paciente, justicia y equidad en el cuidado nutricional, y el que he encerrado en círculo es el que involucra a todos los profesionales, ¿no?, que es el enfoque interdisciplinario del cuidado nutricional. ¿En qué consiste este principio 4? ¿no? Consiste en poder, este enfoque implica una integración equitativa de las diversas disciplinas relacionadas con la actividad nutricional. ¿Qué significa esto? ¿No? De que realmente todos los profesionales de la salud estamos inmersos en este problema, ¿no? Y que todos debemos de tener este enfoque interdisciplinario en el cuidado para poder luchar contra la malnutrición hospitalaria. Porque un paciente con malnutrición nos complica a todos, ¿no? Quienes trabajamos en hospitales sabemos que un paciente que está con desnutrición tiene más estancia hospitalaria, es un paciente que se infecta, una infección intrahospitalaria, una neumonía,
¿no? Se complica, no se moviliza y tenemos el problema justamente lo que nos trae ahora, lo que es el problema de úlceras por presión. Dentro del proceso de atención nutricional, quería compartir un poco con ustedes en qué consiste este proceso de atención nutricional. A veces hemos infravalorado también lo que es la parte de la evaluación nutricional, porque muchas veces hemos creído de que solamente consiste en peso y talla y nada más, ¿no? O como de repente el nutricionista solamente ve a gorditos, ¿no? Porque tienen que bajar de peso y pensamos que solamente es eso, pero en realidad no es tanto así. Es todo un proceso, ¿no? Y en ese proceso vemos el primer paso, que es valorar el estado nutricional. Este estado nutricional lo vamos a valorar de manera objetiva con 6 etapas, ¿no? La primera es la parte antropométrica. Esta parte antropométrica se incluye el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro de brazo, el pliegue cutáneo tricipital, la pérdida de peso, todo lo que tenga que ver con la parte antropométrica. Después viene la parte bioquímica, ¿no? Algunos datos bioquímicos que son importantes para poder valorar la parte nutricional, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, está el hemograma, ¿no? El perfil lipídico, el perfil hepático también, electrolitos, ¿no? Todo ello nos permite ver cómo está el medio interno del paciente para poder darle mejor terapia nutricional. Después de haber visto esta parte bioquímica, vemos la parte clínica. Comenzamos a ver el paciente si es que tiene alguna deficiencia nutricional, ¿no? Vemos el cabello, si está quebradizo, si se le cae, hay deficiencia de proteínas. Examinamos desde el cabello hasta los pies para ver todas las deficiencias nutricionales. Después de ello, la parte dietética, que es hacemos un recordatorio de 24 horas que nos permite ver cuántas calorías y proteínas consume el paciente y la frecuencia de consumo de alimentos para ver cuál es la frecuencia de los tipos de alimentos y ver dónde se encuentra la deficiencia nutricional. Después de haber visto la parte la, B, C, D, el E, que es la parte ecológica, ¿qué significa con la parte ecológica? Vemos la microbiota intestinal. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de la microbiota intestinal de un paciente? La frecuencia evacuatoria. Es muy importante ver cómo es la frecuencia evacuatoria del paciente, ¿no? Si evacúa todos los días, cuántas veces, cómo es la deposición, porque todo ello tiene que ver con la microbiota intestinal. Luego la parte funcional, que tiene que ver si el paciente camina, deambula, se moviliza. Luego de haber valorado todo ello, planteamos el diagnóstico nutricional y con el diagnóstico podemos plantear qué cosas es lo que vamos a hacer con el paciente, cuál va a ser la intervención para ese paciente y luego se da el seguimiento. Con respecto a la terapia nutricional propiamente ya especializada en lo que propio del tema, vamos a ver aquí un mapa conceptual que nos va a permitir decidir y qué opción de terapia nutricional vamos a dar al paciente, ¿no? Vemos que el paciente, por ejemplo, come más del 75% de la ingesta, no hay necesidad de que el paciente tenga un soporte nutricional oral, una suplementación, porque el paciente come más del 75% de la ingesta. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Cuando realizan el balance, ¿no? Ven cuánto es lo que consumen, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo y la cena. Si el volumen que debería de comer el paciente es 1800 y el paciente come 1500, entonces no es menor el 75% de lo que él está consumiendo, está bien. Ese paciente no necesita alguna terapia de soporte nutricional en ese momento. Pero si vemos que el paciente comienza a dejar la comida, no comienza a alimentarse adecuadamente, y vemos ya que hay una disminución de la ingesta entre 75 al 60%, ahí sí vemos necesaria la suplementación nutricional oral. Pero ¿cuándo optamos para que el paciente ya no sea una suplementación nutricional oral, sino una nutrición enteral a través de una sonda nasogástrica? Cuando la ingesta es menor al 60%. O sea, si ustedes ven a un paciente que no come, que no consume el desayuno, que el almuerzo come la mitad, ¿no? Y la cena también la mitad, y estamos con una ingesta inferior al 60% de lo que él debiera de consumir, entonces aquí la indicación es una indicación para sonda nasogástrica, porque no vamos a poder garantizar los requerimientos calóricos proteicos por vía oral, es imposible, porque debe haber algo que nos está impidiendo que el paciente pueda comer. Entonces, en el caso de que ya se decida por una sonda nasogástrica, se decide si es que esa sonda es una sonda nasoenteral de 4 a 6 semanas, pero si es que esa sonda va a quedarse más de un mes y medio,
más de 6 semanas ya se tiene que ir pensando en ostomía, ¿no? Y a veces eso no sucede en los hospitales porque hay pacientes que están con sonda y cuánto tiempo, ¿no? De repente 1 año, 2 años, ¿no? Y siempre está con sonda, ¿no? Entonces, la indicación para ostomías es cuando es mayor a 6 semanas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que por vía oral no es posible comer por vía oral. ¿Por qué? Porque hay un cuadro de obstrucción intestinal, algo que nos está impidiendo que el paciente coma por vía oral, tenemos que optar por nutrición parenteral, ¿no? Entonces, pero la nutrición parenteral es lo último que se opta, ¿no? Lo primero que siempre se tiene que optar es por la nutrición enteral, por la parte más fisiológica, ¿no? Y a veces se ha creído también de que la nutrición parenteral es mejor, ¿no? Es mejor que la nutrición enteral, pero no es así, ¿no? En realidad, lo más fisiológico es la nutrición enteral. Se da nutrición parenteral parcial cuando la nutrición solamente va a ser menor a 7 días y cuando esta va a superar los 7 días, recién se da una nutrición parenteral al, digamos, al torrente sanguíneo por vía central, ¿no? La malnutrición y cicatrización de heridas, vemos que si es que hay presencia de malnutrición, va a afectar en muchas cosas, ¿no? Aquí vamos a ver de que esta malnutrición va a prolongar la fase inflamatoria, va a disminuir la proliferación de fibroblastos, va a alterar la síntesis de colágeno. Y todo eso va a terminar retrasando la cicatrización de la herida, ¿no? Además, va a predisponer al aumento de la infección y eso va a predisponer de que haya apariciones de úlceras por presión. La relación que existe entre malnutrición y úlceras por presión es esta, ¿no? Cuando un paciente está con malnutrición, hay una disminución de la ingesta. O sea, el paciente no come, ¿no? Come muy poco. Además, sacamos análisis bioquímicos y vemos pues que también hay una disminución de esta albúmina, ¿no? La albúmina va a estar inferior al valor de 3, ¿no? Hablamos de una albúmina, una hipoliminemia leve, cuando va de 3 ¿a cuánto? De 3.5 a 3, ¿ya? Cuando va de 2.9 a 2.5 moderada y menor a 2.5 ya es severa. Y la deshidratación, ¿no? Estas 3 cosas, ¿no? Van a conducir realmente que haya una disminución, disminuyen la tolerancia de la piel y el tejido próximo a la presión, a la fricción y a las fuerzas de cizalla, aumentando el riesgo de escisión, ¿no? Y realmente todo ello va a hacer que se reduzca, digamos, el tema de la cicatrización. Ha habido pruebas que se han hecho con animales, ¿no? Donde muestran que aplicar presión durante 4 horas a animales bien nutridos, ¿no? Y a desnutridos, a ambos, ¿no? Y en ambos grupos se producen úlceras. O sea, no importa si el paciente está bien nutrido o está desnutrido. En ambos casos va a haber presencia de úlcera, pero la diferencia está aquí. Sin embargo, la epitelización ocurre a los 3 días en bien nutridos, mientras que la necrosis de la epidermis todavía se va a encontrar presente en los desnutridos, ¿no? Aquí vemos un estudio, ¿no? Que es la relación entre el estado nutricional y el riesgo de presentar úlceras en pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria, ¿no? Y bueno, vemos pues que la relación es directa, ¿no? A mayor malnutrición, ¿no? Mayor frecuencia, ¿no? De que haya problemas de úlceras por presión. Vamos a explicar aquí cuáles son los nutrientes específicos para poder tratar estas heridas crónicas. Bien, uno de los nutrientes importantes son las proteínas, ¿no? Realmente las proteínas son la base porque van a favorecer la síntesis de tejidos, la hemostasis, ¿no? Va a fortalecer la función inmunológica y también la revitalización, ¿no? Entonces las proteínas son el nutriente más importante en este tipo de patología, ¿no? Cuando tratamos úlceras por presión, las proteínas son de sumamente importancia. ¿Qué va a pasar si no damos el aporte de proteínas adecuado? Va a haber un retraso en la cicatrización, también va a haber presencia de edemas, ¿no? Y todo ello va a perjudicar al paciente, ¿no? Ahora, en el caso de las proteínas, hay que tener mucho cuidado cuánto darles. Ahora les voy a explicar cuánto es la dosificación de proteínas que se da de acuerdo al grado de úlceras por presión. Pero
hay que tener en cuenta que un paciente que tiene una úlcera por presión no solamente tiene eso, ¿no? O sea, tiene muchas comorbilidades, ¿no? A veces pueden tener, no sé, diabetes, tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Si tiene una enfermedad renal crónica, definitivamente tenemos que ajustar el aporte proteico de acuerdo al estadio renal que el paciente tiene, ¿no? Entonces, es bastante complejo el manejo nutricional, en verdad, porque tenemos que ver todas las comorbilidades que el paciente también tiene, ¿no? Con respecto a los ácidos grasos esenciales, ¿no? Es muy importante porque favorece la síntesis de la membrana celular y también son moduladores de la inflamación, ¿no? Cuando hablamos de las grasas, muchas veces en lo que veo en la práctica clínica es que los pacientes consumen muy poca cantidad de grasas a nivel hospitalario, ¿no? Porque pensamos de repente, no, las grasas son malas y en verdad a veces ya no consumen casi nada de grasas, pero en verdad las grasas cumplen un papel vital e importante, cumplen el papel de síntesis de la membrana celular para la regeneración celular, entonces son muy importantes. ¿Qué tipo de grasa, ¿no? En el caso de las grasas hay el omega 3, ¿no? Que es el más importante. El omega 6 hay que tener bastante cuidado con el omega 6, porque el omega 6 es un proinflamatorio, o sea, el omega 6 es inflamatorio. Entonces muchas personas a veces piensan, pues no, está bien, tengo que consumir palta, aceituna, nueces, pecanas, castañas, ya todo lo que acabo de mencionar, todo eso es omega 6. El omega 6 es proinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene cuando tratamos este tipo de patologías? Es el omega 3, ¿no? El omega 3, ¿dónde lo encuentro, no? El omega 3 lo voy a encontrar en el pescado, ¿no? Entonces, pero en estos casos necesitamos megadosis, ¿no? Y estas megadosis no las vamos a obtener por la alimentación, ¿no? Entonces vamos a necesitar suplementar, pero exclusivamente puede ser con DHA o exclusivamente con omega 3, ¿no? Y hay suplementos específicos con omega 3 para poder dar el requerimiento que se necesita, ¿no? Que por lo menos es 1 gramo al día de omega 3, ¿no? En el caso de carbohidratos y grasas, ¿no? Es muy importante su consumo en estos casos, porque necesitamos realmente dar una buena cantidad calórica para que pueda ayudar a la metabolización de las proteínas que vamos a dar. ¿Qué pasa? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si un paciente necesita 90 gramos de proteína, vamos a suponer, pero el paciente solamente consume en calorías 500 calorías al día, ese paciente, por más que le des la mayor cantidad de proteínas, esa úlcera por presión no va a mejorar. Así le meten la cantidad de proteínas que quieran darle. ¿Por qué? Porque necesitamos darle una buena cantidad calórica para que esas proteínas no se utilicen como fuente energética, sino que se utilicen para formar tejidos. Entonces, si no damos una buena cantidad calórica, esas proteínas que estamos dando, digamos, en exceso, no van a ser utilizadas para lo que queremos que sea utilizada, ¿no? Sino va a ser utilizada solamente como fuente energética nada más, y no nos va a servir. Entonces, por eso es importante darle todo cuantificado y calculado, ¿no? En lo que es vitamina A también es muy importante porque mejora la inmunidad celular, es un antioxidante también y favorece la síntesis de colágeno, ¿no? Esa es la importancia de la vitamina A, ¿no? En el caso del complejo B, es una coenzima, ¿no? Es un cofactor para la síntesis también de colágeno. Seguimos con los nutrientes importantes, ¿no? La vitamina C, ¿no? También es sumamente importante porque favorece también la síntesis de colágeno, es un antioxidante. Y esta vitamina C, el requerimiento para un paciente normal es 60 miligramos al día de vitamina C. Pero en el caso de pacientes que tengan una úlcera por presión, tenemos que dar 500 miligramos de vitamina C. ¿Qué pasa si es que no estamos dando la cantidad de vitamina C que este paciente requiere? Va a haber una inmunidad disminuida, va a haber fragilidad capilar. En el caso que ese paciente también sea quirúrgico, va a haber dehiscencia de heridas, ¿no? En el caso de la vitamina D, también cumple un papel antioxidante, ¿no? Y es muy importante también darlo a los pacientes, pero sí hay que tener en cuenta que el exceso puede ser perjudicial, ¿no? La vitamina K, también su función de coagulación es muy importante, ¿no? Durante el proceso de cicatrización de la herida. Y bueno, los efectos indeseados es que si damos en exceso va a haber hemorragias, ¿no? Hematomas, ¿no? El hierro también es importante, previene la anemia, va a optimizar la perfusión tisular, ¿no? Eso es lo más importante con respecto al hierro.
y el zinc, que también es otro cofactor y enzima importante para la síntesis de colágeno. Continuando con los nutrientes importantes, vemos el cobre, ¿no?, que también favorece el crecimiento celular, ¿no?, el manganeso como cofactor, el selenio también como un antioxidante. Y aquí he subrayado y he puesto los dos aminoácidos más importantes en lo que es cicatrización de heridas, ¿no?, que es la arginina y la glutamina, ¿no? La arginina favorece la síntesis de las proteínas del colágeno y también la proliferación celular, ¿no? En el caso de la arginina, la dosificación va entre 7 a 12 gramos al día de arginina, y lo que es la glutamina favorece la síntesis de fibroblastos y las células epiteliales, ¿no? Esta glutamina también, la cantidad que se debiera dar es de 10 a 20 gramos de glutamina, y requerimiento por kilo por pacientes de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo día, ¿no?, que se debe dar de glutamina. Otro nutriente importante también en estos casos es el HMB, que de repente lo han escuchado por ahí. Hay una marca comercial que dentro de su composición de fórmula polimérica tiene HMB, ¿no?, el hidroxi beta-metilbutirato, ¿no? Es un metabolito del aminoácido de leucina, aumenta el depósito de colágeno y sobre todo inhibe la proteólisis muscular, ¿no? También se ha visto que tiene efectos, ¿no?, incluso en pacientes hospitalizados. Aquí he puesto la tabla, ¿no?, con respecto a los requerimientos que se tienen que tener en cuenta para los pacientes según el grado de úlcera por presión que el paciente presente, ¿no? Si el paciente tiene la piel intacta, o sea, no de pronto el paciente está en riesgo nutricional y también podría estar en riesgo de desarrollar una úlcera por presión, pero no la tiene aún, ¿no?, el requerimiento debe ser de 0.8 a 1 gramo por kilogramo día, ¿no? La cantidad de líquidos de 30 mililitros por kilogramo día y la cantidad calórica de 30 kilocalorías por kilogramo día, ¿no? En el caso que nos encontremos ya con una úlcera por presión de grado 1 y 2, ¿no?, los requerimientos van aumentando en proteínas, ¿no?, de 1.2 a 1.5 gramos por kilo. En cantidad de líquidos, 35 mililitros por kilogramo día, y en la cantidad calórica, 35 kilocalorías por kilogramo día. La úlcera por presión grado 3-4 de 1.5 a 2, ¿no?, también el aporte calórico tiene que incrementarse por lo que les expliqué, ¿no?, de que a mayor cantidad proteica tiene que haber mayor cantidad calórica para poder metabolizar esa proteína y utilizarla para regeneración de tejidos, ¿no? Y en el caso de quemaduras, ¿no?, o hablemos de una UPP de grado 4 mucho más severa, podemos llegar como máximo y tope 3 gramos por kilogramo día, ¿no?, de proteínas. Entonces son cantidades excesivamente grandes, ¿no?, de acuerdo a la gravedad del paciente. Bueno, aquí también, en el caso de que se trate de otro tipo de heridas, no múltiples que no cicatrizan, sí se pueden dar de 2 a 3 gramos por kilogramo día de proteínas, ¿no?, siempre y cuando veamos también que hay una hipoalbuminemia menor a 2.7, ¿no? Líquidos también, porque tenemos que hidratar bien este tipo de pacientes, de 40 mililitros de kilogramo día, y calorías de 35 a 40 o hasta 45 kilocalorías por kilogramo día, ¿no? Como les dije, estos son los requerimientos que se tienen que dar siempre y cuando el paciente solamente tenga una úlcera por presión y de pronto esté originada porque el paciente sea neurológico, ¿no? Yo trabajo, aparte del hospital, con pacientes en ventilación mecánica, ¿no?, pero que tienen enfermedades neurológicas, ¿no?, y muchos de ellos tienen úlceras por presión, pero que ya vinieron del hospital ya a su domicilio con ello, pero no tienen otra comorbilidad, solamente tienen enfermedades neurológicas como el ELA, no sé si han escuchado sobre ELA. Son pacientes que ya están solamente con ventilación mecánica, pero están postrados, no pueden moverse, pero no tienen diabetes, no tienen hipertensión, son jóvenes, ¿no?, 30 años, 35 años, ¿no? Yo tuve un paciente que tenía 5 UPPs, ¿no?, tenía 2 de grado 4, ¿no?, grado 3, nos ha tardado casi un año para recuperarlo y ahorita ya no tiene nada, ¿no?, y está bien cuidado, ¿no?, y eso también es el trabajo de ustedes, de enfermería, que están ahí día a día cuidando al paciente, pero de la mano dándole toda la terapia nutricional que ese paciente también requiere, ¿no?
Ya está. Entonces hay que considerar también el uso de multivitamínicos, minerales, ¿no? Y tener cuidado también con adultos mayores, ¿no? Porque también otra de, digamos, de las características que aparezca esta UPP es que el paciente sea un adulto mayor, ¿no? No se moviliza. Y un adulto mayor es pluripatológico, ¿no? Tiene muchas comorbilidades. Con respecto a la suplementación nutricional, bueno, son efectivas cuando no se cubren las necesidades nutricionales con alimentos, pero siempre y cuando, digamos, la ingesta sea menor al 75% se debe dar suplemento, pero en el caso que no, basta con la alimentación nada más. No se debe de aportar vitaminas y minerales superando las recomendaciones, ¿no? Eso también es importante, porque por querer dar más es mejor, no es así, ¿no? Podemos empeorar al paciente, ¿no? Y al contrario, podemos realmente empeorar el proceso de cicatrización de la herida. Bueno, los complejos de multivitaminas, minerales son útiles, pero primero se debe de garantizar el aporte de energía y proteínas, ¿no? Justo lo que veíamos en las tablas anteriores. Aquí también hay un artículo para que ustedes también lo puedan buscar. Hay una revisión última que se ha hecho sobre el tratamiento nutricional en úlceras profesionales, ¿no? Donde bueno, se ve que los suplementos nutricionales orales, ¿no? A base de energía, proteínas y algunos aminoácidos, vitaminas y minerales contribuyen efectivamente a prevenir la aparición de UPP y también pueden a su vez contribuir a favorecer el proceso de cicatrización de la herida, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Aquí en el Perú al menos no tenemos esos nutrientes especializados para úlceras por presión con respecto a la terapia artificial. En otros países sí lo tienen, ¿no? Aquí optamos por suplementación nutricional, pero nos va muy bien, ¿no? O sea, podemos combinar aisladamente con algunos nutrientes. No tenemos, en otros países hay como que pócimas, ¿no? Específicamente para úlceras por presión, ¿no? Que tiene zinc, arginina, glutamina, alta cantidad proteica, ¿no? Es más o menos así. Ya, así no lo tenemos aquí todavía en el país, pero hacemos la combinación de acuerdo a su requerimiento y nos ha ido muy bien, ¿no? Y también los estudios también respaldan eso, ¿no? Bueno, dar ese apoyo nutricional oral o esta suplementación nutricional de forma preventiva, o sea, si ustedes se encuentran de acuerdo a la escala, ¿no? Para ver si el paciente está en riesgo de desarrollar UPP y le damos soporte nutricional a ese paciente, podemos prevenir, ¿no? Realmente y reducir el riesgo de desarrollar en un 25% úlceras por presión, ¿no? Entonces, ¿cuántos gastos hospitalarios también reduciríamos dentro del hospital? Porque muchas veces estos pacientes, su estancia se hace más prolongada justamente por esta complicación, ¿no? Bueno, aquí es algunas conclusiones. La terapia nutricional tiene un importante papel en la prevención y también en el tratamiento de úlceras y heridas en general. Es de suma importancia la evaluación del estado nutricional y la intervención nutricional especializada, lo cual va a mejorar el proceso de cicatrización. Y sobre todo la última, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Para optimizar la recuperación del paciente, ¿no? Realmente eso es lo más importante, ¿no? Como escuchaba su decano, ya ustedes pueden tener un consultorio y tratar ese tipo de pacientes, hacer ese tipo de curación, pero cuando lo hagan siempre trabajen de la mano o refieran también, trabajen de la mano con un profesional nutricionista, ¿no? ¿Para qué? Ustedes tratan, lo curan, dan el mejor tratamiento y terapia que ustedes para curar esa herida, pero a la vez también de la mano con la parte del soporte nutricional para que ese paciente esté bien nutrido, recibiendo todos los nutrientes que necesita. Porque puede ser que ustedes le den el mejor tratamiento para curar esa úlcera por presión, pero hay un brazo que falta, ¿no? Darle los sustratos suficientes para que también se dé esa regeneración tisular que se necesita, ¿no? Para mejorar esa herida, ¿no? Entonces es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Ya sea en forma ambulatoria o incluso intrahospitalaria, ¿no? En el hospital, por ejemplo, dentro de la unidad de soporte nutricional es un equipo multidisciplinario, ¿no? Está formado por el médico, nutricionista, quien le habla, una licenciada de enfermería también, ¿no? Y químico farmacéutico. Porque vemos desde cada uno, desde donde se encuentra y desde su formación, vemos cómo tratar la malnutrición hospitalaria y poder tratar y prevenir y trabajar en equipo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Poder trabajar todos en equipo. Bueno, quería compartirles aquí por último un proverbio que me gusta mucho, ¿no? Que dice: no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo,
Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedes ayudar hoy, ¿no? Realmente, lo importante realmente es poder intervenir a tiempo, ¿no? Y yo creo que ustedes que están ahí de la mano con el paciente, ¿no? Es vital, ¿no? Realmente poder ayudarlo mientras, si podemos prevenir, es mucho mejor, ¿no? No hay que esperar incluso que se desarrolle ya el problema. Si podemos prevenirlo, es mucho mejor. Muchas gracias.